Revelado, bailarina y su hija con cáncer muestran un amor extraordinario que transforma vidas. La danza siempre había sido la vida de Valeria. Su existencia giraba en torno a pasos de ballet, movimientos fluidos y una conexión profunda con la música que resonaba en las calles de Guanajuato. Pero ese mundo vibrante, lleno de color y risas, se fracturó en un instante. La risa de Sofía, su pequeña de 8 años, su fuente de alegría, se convirtió en un eco lejano cuando el médico pronunció la palabra cáncer. Valeria sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, como un sonoro tambor que se silencia abruptamente. Con cada día que pasaba, Valeria se enfrentaba a un monstruo que crecía en su interior, un dilema desgarrador que desestabilizaba su corazón. ¿Seguir persiguiendo su sueño mientras su hija luchaba por su vida? La danza era su pasión, su legado, pero a medida que la enfermedad avanzaba, su mente se llenaba de dudas. Cada ensayo era un recordatorio de lo que podía perder y, a la vez, lo que Sofía necesitaba desesperadamente de ella. La vida se tornó un constante tira y afloja. En el pequeño patio de su casa, donde solían reír juntas, ahora reinaba el silencio, interrumpido solo por los susurros de Valeria mientras intentaba convencer a Sofía de que la vida seguía. La incertidumbre la asediaba, la presión de ser una madre presente pesaba en su pecho. La tristeza de su hija, en esos días en que el tratamiento resultaba insoportable, le causaba una angustia indescriptible. Valeria ocultaba su dolor detrás de una sonrisa mientras luchaba contra su propio desasosiego. ¿Y si no puedo hacerlo?, pensaba, sintiendo el nudo en su garganta apretarse cada vez más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo se convertía en un tirano, y Valeria asumía el papel de malabarista, tratando de equilibrar la danza con el cuidado de Sofía. En sus momentos de soledad, el miedo se apoderaba de ella. La presión de un espectáculo benéfico, su última jugada para conseguir los fondos que tanto necesitaban, empezaba a robarle el sueño. Las miradas desconcertadas de los vecinos la perseguían, cuestionando su decisión de bailar mientras su hija atravesaba el dolor. Sabía que debía demostrar fuerza, pero se sentía frágil ante el peso del mundo. Las horas se estiraban, y su mente se llenaba de tormentas internas. La noche del espectáculo se acercaba, y con ella, una sensación de fracaso inminente la envolvía. Podía sentir la inquietante agonía atrapada en su pecho, como si un grito ahogado deseara salir. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Y si su danza se volvía un recordatorio desgarrador de lo que Sofía estaba perdiendo? La música resonaba en su mente, pero el sonido se transformaba en un eco de inseguridad. Día tras día, Valeria continuaba ensayando, tratando de seguir adelante. Pero con cada paso, la sombra de la incertidumbre crecía, desdibujando los colores de su mundo. Esa noche, cuando finalmente se enfrentara al público, cada movimiento sería una declaración de amor, pero también una medalla pesada cargada de angustia. El miedo la empujaba hacia el escenario, donde todo podría cambiar para siempre. La danza, que había sido su refugio y pasión, se convertía en el epicentro de su peor pesadilla. Valeria se encontraba en el escenario, el calor de las luces la envolvía mientras el murmullo del público se desvanecía en un silencio expectante. Con cada respiración, su corazón palpitaba en sintonía con la melodía que comenzaba a sonar. Sin embargo, su mente se debatía entre dos mundos, el de la bailarina, ensimismada en su arte, y el de la madre, aterrorizada por la fragilidad de su hija. La danza fue siempre una vía de escape, pero esa noche representaba una prueba de amor incondicional. Cada paso que daba era un acto de rebeldía contra la adversidad,
pero también una manifestación del temor latente de no poder mantener a Sofía a salvo. En aquellos momentos previos, Valeria se permitió repasar las enseñanzas que su madre le había inculcado. La danza no solo es movimiento, es resiliencia, resonaba en su mente. Esa frase, oculta tras su memoria, emergía con fuerza. El telón se levantó y, en el momento en que sus pies tocaron el escenario, una oleada de adrenalina la invadió. Algo dentro de ella se encendió, un recordatorio de que su vida siempre había sido una lucha de luz y sombra. Pero en lo más profundo de su ser, la sombra de Sofía crecía, afectando cada giro, cada salto, como si la estuviera observando desde una distancia demasiado grande. Valeria se dejó llevar por la música y, en cada pirueta, se sintió viajar a momentos pasados, cuando el dolor era un concepto ajeno. Pero hoy, la incertidumbre la acompañaba. ¿Y si la danza fallaba? Esa pregunta resonaba con fuerza mientras giraba en el aire, repitiéndose como un mantra incapaz de ser acallado. Sin embargo, un impulso más profundo le indicó que debía permanecer firme. Si fallaba, no sería solo en la danza, sería en su propósito como madre. Vivía con la constante presión de integrar su profesión con su rol familiar, y sin darse cuenta, cada vez que elegía bailar, también elegía el bienestar de su hija. La coreografía avanzaba en una sinfonía de gracia y desafío, y aunque los aplausos comenzaron, no podía evitar que su mente se divagase hacia la imagen de Sofía, su dulce rostro sonriendo, esos ojos esperando que su madre hiciera magia. Era un delicado equilibrio entre el arte y la realidad que no tenía cabida en un espectáculo convencional. Las luces se atenuaron un momento, y en el silencio que se creó, Valeria enfrentó una verdad aplastante. ¿Era suficiente su danza para ayudar a su hija? ¿Realmente podía crear un cambio a través de su arte? Esa noche, mientras bailaba, se dio cuenta de que su papel como madre no disminuía su valor como artista, sino que lo amplificaba. En cada movimiento, la vulnerabilidad se convertía en fuerza, y su lucha personal era un espectáculo en sí mismo. Un grito ahogado del público la despertó de su trance. El final de la actuación se acercaba y, con él, el eterno dilema de enfrentar su propia realidad. La música creció en intensidad, y el éxtasis del momento se volvió una revelación. La danza ya no era solo de ella. Era un vehículo de comunicación, un puente entre las almas que se encontraban en la sala y la lucha de Sofía. Cuando el telón finalmente cayó, el auditorio retumbó en un aplauso efusivo. Pero en su interior, Valeria enfrentaba un nuevo dilema, uno que superaba el miedo a fracasar en el escenario. ¿Cómo podía continuar siendo la bailarina, la madre y el pilar de fortaleza en un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor? Mientras se recobraba, un susurro le llegó a los oídos, una voz familiar desde las sombras del backstage. Era el médico que atendía a Sofía, con un mensaje inquietante que podría cambiarlo todo. Valeria apenas podía procesar el sonido de la voz del médico. Sus palabras, cargadas de una gravedad que parecía aplastarla, resonaban en su mente. Sofía estaba en un momento crítico. La danza que había sido su refugio ahora era testigo de su batalla más feroz. Cada aplauso del público se sentía como un eco distante, uno que no podía llenar el vacío de la angustia que la consumía en ese instante. Tras salir del escenario, Valeria se apretó las manos para no dejar que la desesperación la desbordara. Su mente comenzó a repasar cada detalle del día anterior, cada instante que había pasado con Sofía. La fragilidad de su hija, ya no solo una preocupación, se convertía en su motor. Superar esto, cualquier cosa por Sofía. ¿Pero cómo? Mientras aguardaba la reprimenda del médico, sus pensamientos se aclararon. Valeria comprendía que la danza, que hasta ese momento había considerado como su mayor expresión, podría ser utilizada de otra manera. Debería ser un puente real entre su arte y el bienestar emocional de su hija. La idea despertaba en ella un fervor que la instaba a actuar. Cuando el médico finalmente la alcanzó, Valeria se sintió empoderada. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó, con una determinación renovada que resonaba en cada palabra.
Pidió detalles, opciones, cualquier camino que pudiera ayudar a Sofía. Esta vez, no iba a ser solo la madre preocupada, iba a ser la madre luchadora, la madre guerrera, la misma mujer que había bailado bajo las luces y había sentido la adrenalina de cada movimiento. El médico le habló de tratamientos, de posibilidades y también de la importancia del apoyo emocional. Aunque la danza era una forma de expresar lo que sentía, ahora debía convertirse en una herramienta de conexión entre ambas. Pensó en cómo podría incorporar movimientos que reflejaran la experiencia de su hija y, tal vez, hacer que la danza fuera un espacio donde Sofía pudiera soñar o sentir que, a pesar de todo, la vida era bella. Valeria comenzó a trazar un plan. No solo iba a bailar, iba a crear una coreografía que, en cada paso, contara la historia de su amor por su hija, de su lucha compartida. Planeaba invitar a Sofía a ser parte de ese proceso. ¿Por qué no permitir que la fragilidad de su condición se transformara en fuerza a través del arte? La madre y la hija se convertirían en un dúo no solo en la vida, sino también en el escenario. La idea la llenó de energía. Ahora tenía un propósito, un nuevo camino que seguir. Cada ensayo no solo sería una práctica, sino una lección de amor, resiliencia y esperanza. Visualizó a Sofía sonriendo, viendo a su madre transformar el dolor en movimientos hermosos, en una danza que contara su realidad. Sin embargo, la incertidumbre todavía acechaba. ¿Sería suficiente? ¿Podrían compartir esa experiencia de una manera que marcara la diferencia? Su mente se llenó de preguntas, cada una más desesperante que la anterior. La meta se había transformado en un viaje contra el tiempo. A medida que se alejaba del backstage, Valeria sintió el peso de su decisión. Había pasado de ser la bailarina a ser una madre activista en la lucha por el bienestar de su hija. No podía permitirse distraerse con el miedo al fracaso. Su hija necesitaba más que eso, necesitaba esa chispa de esperanza que solo el arte podía ofrecer. Sin embargo, antes de que pudiera elaborar más su plan, recibió un mensaje inesperado que la hizo detenerse en seco. ¿Sería el próximo paso en su camino hacia la salvación de Sofía, o simplemente la antesala de otra crisis? Las palabras en la pantalla del teléfono prometían respuestas que Valeria no estaba lista para escuchar. La pantalla de su teléfono vibraba enérgicamente, el sonido parecía un latido extraño en medio del caos emocional que dominaba a Valeria. La notificación la obligó a detenerse, a poner su mundo en pausa. Las palabras brillaban en el cristal iluminado: tienes que ver esto. Esto puede ayudar a Sofía. Con el corazón en un puño, Valeria sintió como esa chispa de esperanza que había surgido en su mente comenzaba a tambalearse. El mensaje provenía de una amiga de la infancia, Ana, quien había enfrentado una lucha similar con su hijo. Valeria respiró hondo, y aunque la ansiedad la invadía, supo que debía actuar, debía descubrir qué había detrás de esa promesa. El camino hacia la casa de Ana se convirtió en un trayecto no solo físico, sino también emocional. Cada kilómetro era una mezcla de temores y expectativas. ¿Cuál sería la solución mágica que había encontrado su amiga? Mientras conducía, sus pensamientos giraban en torno a la idea de la danza, de cómo ese arte vivo podría servir como un refugio, una armadura para Sofía. La danza se convertía en la metáfora de su lucha, y pensaba cómo podría integrarla en su propuesta. Al llegar, Ana la recibió con una calidez que estaba llena de experiencias compartidas. Se instalaron en el jardín, un espacio donde la luz era generosa y el aire fresco servía como un bálsamo para sus almas desgastadas. Ana comenzó a explicar, de manera cautivadora, cómo la danza había sido un vehículo de sanación en su propia vida. Había fundado un pequeño grupo donde las madres y los hijos compartían bailes, risas y en ocasiones, lágrimas. La danza se convertía en un lenguaje alternativo de emociones, una manera de conectar, de sanar. Mientras Ana hablaba, Valeria sentía que su pasión resonaba con cada palabra. Las ideas que había bosquejado en su mente comenzaban a tomar formas concretas.
Visualizaba que el dolor de su hija podría transformarse en poesía a través del movimiento, que cada ensayo podría ser un ritual donde ambas podrían compartir más que pasos, donde podrían crear lazos indestructibles. Valeria, el arte no solo es un reflejo de la alegría, dijo Ana, y su mirada era profunda, es un espacio seguro donde podemos mostrar nuestra vulnerabilidad, agradeciendo incluso los momentos más duros. Aquella afirmación golpeó a Valeria con fuerza, no debía temer al dolor, sino usarlo como aliado en su creación. Con renovado vigor, Valeria comenzó a estructurar lo que sería un proyecto. No se trataba solo de una coreografía, era una historia. Quería que la danza fuera un viaje emocional tanto para ella como para Sofía. Mediante ese trabajo en conjunto, el acto de compartir y expresar se convertiría también en una forma de sanar, tanto emocional como físicamente. Valeria dejó la casa de Ana con una oleada de determinación. La idea de implementar esos principios en su coreografía se convertía rápidamente en una obsesión. Sin embargo, dentro de ella había un profundo temor sobre cómo recibiría Sofía la propuesta. Había una delgada línea entre el apoyo y la presión, y temía cruzarla. El mensaje que había encendido esta llama de inspiración ahora se convertía en un dilema. ¿Sería capaz de comunicarle a Sofía que la danza podía ser más que un arte, un medio para vivir y reconstruir juntas? El retorno a casa se sintió más pesado que antes, pero la energía de sus nuevas ideas la empujaba hacia adelante. Mientras abría la puerta de su casa, escuchó una risita familiar que la hizo sonreír. Sofía estaba en su habitación, jugando con sus muñecas. Se acercó con el corazón latiendo a 1000 por hora y, antes de que pudiera detenerse, formuló la pregunta que cambiaría todo: ¿te gustaría bailar conmigo, Sofía? La respuesta de Sofía, y todo lo que podría implicar, quedó suspendida en el aire, a la espera de un veredicto que podría significar el inicio de un viaje que ninguno de las dos había imaginado. La incertidumbre se transformaba en expectativa, a medida que el futuro comenzaba a desplegarse ante ellas. Como un escenario donde ambas tendrían que actuar. Valeria se quedó paralizada frente a Sofía, el aire en la habitación se volvió espeso, como si el tiempo se detuviera por un instante. Sofía, con su inocente sonrisa y ojos brillantes, la miraba sin entender del todo lo que esa pregunta podía representar. Era el momento que tanto había anticipado, pero también el que más la aterraba. ¿Bailar, conmigo?, murmuró Sofía, inclinando la cabeza. Había un destello de duda en su voz que inmediatamente llevó a Valeria a reflexionar sobre si había hecho la pregunta correcta. La preocupación por no presionar a su hija abrumaba sus pensamientos. ¿Estaba listas para entrar en un proceso que podría reavivar viejas heridas? ¿Y si no le gustaba? Los recuerdos de las anteriores declaraciones que había hecho sobre baile y diversión se agolpaban en su mente. Sí, finalmente contestó, vislumbrando la chispa de posibilidad. Podemos bailarte para que te sientas mejor, para que podamos compartir nuestro dolor y nuestras risas. Las palabras sonaron más como un mantra que como una promesa tangible. A medida que hablaba, sintió la urgencia de establecer un puente entre su mundo y el de Sofía. Una conexión que trasciende el simple acto de bailar. Sofía se quedó pensando, y en su silencio, Valeria vio pasar una mezcla de emociones a su rostro. La lucha interna de su hija por ser fuerte en medio de su enfermedad aplastaba el corazón de Valeria, y la sola idea de volver a abrir esa puerta la aterraba. Sin embargo, la idea de ver a Sofía bailar, a pesar de todo, se tornaba en un faro de esperanza. Voy a necesitar ayuda, dijo Sofía con voz firme, rompiendo el hechizo de tensión que las envolvía. Aquella declaración fue un alivio para Valeria. La aceptación de la vulnerabilidad fue el primer paso. Podemos aprender juntas, añadió Sofía, y con eso, Valeria supo que no solo estaba proponiendo un momento de baile, sino un viaje hacia lo desconocido, y ese viaje requeriría de la valentía de ambas. Los días siguientes transcurrieron llenos de preparativos.
Valeria estaba decidida a crear un espacio donde la danza pudiera ser una herramienta de sanación, un vínculo que les permitiera explorar y expresar su dolor y sus alegrías en un lenguaje que ambas pudieran entender. Sin embargo, mientras estructuraba los ensayos y seleccionaba la música adecuada, la presión empezó a hacerse más intensa. Cada ensayo era una promesa de intimidad, pero también un recordatorio del miedo a lo que podría venir. ¿Y si Sofía se sentía demasiado vulnerable? ¿Qué pasaría con su salud? La ansiedad la acompañaba como una sombra densa. Sin embargo, esa ansiedad también sirvió como combustible. Comenzó a investigar a fondo cómo diferentes formas de danza habían ayudado a otros a sanar. Desde danzas terapéuticas hasta expresiones de movimiento libre que se enfocaban en las emociones. La idea estaba tomando forma y su mente se llenaba de imágenes de ellas bailando bajo húmedas luces, compartiendo risas y quizás, en algunos momentos, lágrimas. Se sintió fuerte y decidida mientras escribía cada paso, cada intención y emoción. Una tarde, mientras Valeria organizaba un pequeño espacio en su salón, de la luz tenue se filtraba por las cortinas. Tenía su laptop abierta, y mientras revisaba tutoriales de danza en línea, Sofía apareció detrás de ella. Sus ojos brillaban con curiosidad. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, sentándose a su lado. Valeria se giró, y en el rostro de su hija había determinación. Quiero aprender. Aquellas palabras resonaron en su interior como un eco poderoso. Sofía estaba dispuesta a tomar las riendas de su propia historia, y eso llenó de esperanza a Valeria. Ahora había un nuevo reto. Valeria se dio cuenta de que el viaje no sería solo sobre sanar a Sofía, sino también sobre el proceso de transformación personal que ambas experimentarían. La relación entre madre e hija debía enriquecerse, y la danza sería la clave para liberarse del peso que traían consigo. La noche de su primer ensayo se sintió como un rito de iniciación. Mientras Valeria se plantaba frente a Sofía, esperó ansiosamente a ver hacia dónde las llevaría esta nueva aventura. Antes de empezar, sintió una punzada de incertidumbre, ¿y si era demasiado para ellas? El momento, suspendido en el aire, destellaba de promesas y temores. Para Valeria era evidente que lo que habían empezado iba más allá de la danza. Era un bálsamo, un medio para reencontrarse. Sin embargo, su resolución se tambaleaba, el miedo a los resultados también comenzaba a asomarse. Estamos empezando, Sofía. No tengo respuestas, solo quiero que esto nos haga sentir más cerca. La voz de Valeria tembló, y el silencio se hizo más profundo mientras elegían el primer paso hacia una nueva etapa en sus vidas. Lo que no sabía Valeria era que ese acto de vulnerabilidad podría concretar un cambio inexorable en sus corazones. Mientras la música llenaba la habitación, las dos comenzaron a moverse. En ese instante de caos controlado, Valeria se dio cuenta de que sus propios miedos podían ser el mayor obstáculo. No solo debía enfrentarse a la enfermedad de Sofía, sino también a sus propias limitaciones artísticas. Quizás la pregunta crucial que debía hacerse Valeria era, ¿estaba lista para desnudarse ante su hija, exponiendo no solo su deseo de ayudarla, sino también su propia fragilidad? La batalla interna apenas comenzaba, y cada paso que daban en la danza, cada giro y cada caída, las acercaba inevitablemente al centro de sus propios conflictos. La historia que se tejía entre ambas atravesaría un umbral que posiblemente cambiaría las reglas del juego. Una suave melodía llenó el aire, y con un aire renovado, Valeria decidió que había llegado el momento de explorar sus propios demonios mientras se acercaba a la chica que más amaba. Pero con cada paso dado también surgía una pregunta: ¿qué descubrimientos las esperaban en este viaje de vulnerabilidad y descubrimiento mutuo? La música siguió fluyendo suavemente mientras Valeria y Sofía se movían en una especie de danza intuitiva. Las emociones se entrelazaban con cada paso, formando una conexión palpable que llenaba la habitación. Para Valeria, las primeras notas eran como un grito silencioso, una llamada a enfrentarse no solo a los miedos que guardaba, sino también a lo que la danza podía representar en sus vidas.
Cada giro que daban era una oportunidad para explorar el amor, la tristeza y la esperanza. En las semanas siguientes, Valeria se sumergió de lleno en la planificación de sus ensayos. Sin embargo, con cada encuentro despertaba en ella un desafío que no había anticipado. La inseguridad sobre su habilidad para guiar a Sofía comenzó a invadir su mente. ¿Qué pasaría si no podía brindar el apoyo emocional que su hija necesitaba? Esta inquietud se intensificó. Cada ensayo era una mezcla de aliento y nervios. La vulnerabilidad de Sofía al bailar ante ella la confrontaba de inmediato con sus propios fracasos y decepciones. Una noche, después de un ensayo particularmente intenso, Sofía le confesó que sentía miedo de bailar. A veces pienso que no estoy a la altura, dijo con voz suave, mientras hacían una pausa para descansar. Esa revelación, profunda y sincera, penetró en Valeria como un puñal. Ella también había estado lidiando con el miedo a no ser suficiente. Sin embargo, en lugar de fugarse a sus propios temores, Valeria se sintió impulsada a abrirse. Yo también siento miedo, Sofía, contestó, sintiendo cómo su voz vibraba con emoción. No sé si puedo hacerlo bien, si podré siempre estar a la altura de lo que necesitas. La verdad de sus palabras la liberó de una carga que había sido pesada y oscura. Era el momento de compartir sus vulnerabilidades, de mostrar a su hija que incluso las figuras más fuertes pueden temer. El proceso de baile se comenzó a transformar. No solo era una práctica física, se convirtió en un espacio de sanación emocional. Valeria se percató de que cada ensayo era un desafío no solo para Sofía, sino para ella misma. Las lecciones sobre la danza se convertían en lecciones sobre la vida, sobre balancear la tristeza con la alegría, el fracaso con la perseverancia. A medida que se movían juntas, Valeria entendía que no se trataba de lograr pasos perfectos, sino de rendirse ante la conexión que estaban construyendo. La danza también reveló talentos en Sofía que Valeria no había imaginado. Su hija encontró un ritmo que parecía fluir de manera natural, como si las preocupaciones y los miedos pudieran disiparse al compás de la música. Valeria quedó maravillada. Cada pequeño avance contribuía a una confianza creciente tanto en Sofía como en ella. Sin embargo, la relación entre madre e hija no sería sencilla. La incomodidad se convirtió en protagonista en la danza de sus emociones. Valeria comenzó a darse cuenta de que su deseo por proteger a Sofía podía estar limitándola. Había momentos en que debía dar un paso al costado, permitir que su hija orientara la danza y aprender a confiar en su capacidad para manejar tanto el dolor como el gozo. La tensión entre el deseo de cuidar y el respeto por la autonomía de Sofía presionaba en el fondo. Quizás estoy intentando protegerte demasiado, reflexionó una noche, sorprendida de su propia percepción. Esta nueva comprensión la llevó a cuestionarse, ¿cómo podría equilibrar esa protección con la libertad que su hija necesitaba para brillar? Las respuestas la eludían. La idea de poner en riesgo lo que habían construido ante la inminencia de la enfermedad la enfrentaba a un dilema moral. Valeria debía decidir si permitir a Sofía explorar su independencia a través del baile justificaba el potencial dolor que podría causarle. Este conflicto comenzaba a revelar las capas de su propio crecimiento personal. Mientras más ensayaban, más surcos de confianza iba dejando el baile en sus corazones. La transformación era palpable, pero Valeria comprendía que el viaje estaría lleno de incertidumbres. El avance hacia lo desconocido la desestabilizaba en ocasiones. A pesar de ello, había algo brillante en enfrentar lo que no podía controlar. Tenía que preparar su corazón para lo inesperado. Las noches de ensayo dieron paso a momentos de descubrimiento, pero el camino seguía sin ofrecer certezas. Valeria se preguntó si estaban verdaderamente preparadas para la verdad que la danza podría revelar sobre su relación y sobre el valor de abrazar el dolor. El desafío de esta transformación se sentía inminente. Con cada paso, la posibilidad de un nuevo umbral se acercaba, lo que invitaba a Valeria a preguntarse, ¿sería capaz de enfrentar la verdad que aparecía tras cada giro? En la fragilidad de la danza, se cernía la duda sobre su propio ser y el amor por su hija.
Aquella búsqueda por sanar significaría revelar secretos ocultos y quizás aceptar que el dolor pudiera ser parte de la liberación que tanto anhelaban. La música continuaba y el momento decisivo estaba por llegar. Valeria sintió que cada ensayo era una arena movediza que la arrastraba hacia reflexiones de la que no podía escapar. La danza había comenzado a ser la voz de sus emociones, un lenguaje que expresaba lo que ambas ocultaban incluso a sí mismas. Pero al mismo tiempo, aquella intimidad era un espejo que la forzaba a cuestionar su capacidad como madre. ¿Era suficiente lo que ofrecía? ¿Y Sofía estaba lista para lo que estaba por venir? Una tarde, mientras ensayaban en la sala, la luz del atardecer iluminó la habitación, creando sombras danzantes en las paredes. Valeria observó a Sofía moverse con una confianza renovada. La forma en que se esbozaba en los pasos le daba una ilusión de seguridad, pero en el fondo, sabía que su hija aún luchaba con el miedo escondido. Aquel momento de claridad impulsó a Valeria a plantear un nuevo enfoque. «Vamos a intentar algo diferente», propuso en voz baja, sintiendo cómo su pecho se expandía. «Quiero que explores un solo movimiento, cualquiera que sientas, y yo te seguiré». El desafío la emocionaba, pero también le daba un vértigo al cooperar en su vulnerabilidad. La idea era incierta, pero había en ella un anhelo de libertad, no solo para Sofía, sino para sí misma. Ambas se lanzaron a la experimentación, moviéndose en un vaivén de sensaciones. En cada paso, Valeria se preguntaba si esta era la forma de permitirle a su hija conocer sus límites, de crear una danza donde el control se dejara a un lado y la autenticidad se convirtiera en protagonista. Sofía comenzó a fluir, su cuerpo se sumergía en la música con libertad, creando movimientos que reflejaban un sinfín de emociones. Valeria, asombrada, se adhirió a ella, dejando que su propia inhibición se deshiciera. En ese momento, ambos mundos se encontraron, uniendo sus miedos y esperanzas en una coreografía improvisada. Pero la euforia de la danza fue interrumpida cuando Sofía se detuvo abruptamente. «No puedo seguir, mamá», rompió el silencio, su voz quebrada. Las lágrimas asomaron a sus ojos y Valeria, instintivamente, se acercó. «Me asusta no ser lo suficientemente buena. No quiero que te decepcione». Aquella confesión impactó a Valeria como un rayo. La realidad del descubrimiento de la enfermedad, el temor a la pérdida, todo se agolpaba en ese instante. La mente de Valeria se activó rápidamente, recordaba lo difícil que había sido para ella aceptar sus propias inseguridades. Comprendió que debía actuar con generosidad, permitir que las palabras fluyeran como lo había hecho en su danza. «Sofía, yo también me siento así a veces. Todos estamos en este viaje juntas, y no hay un resultado perfecto. Además, me hace sentir tan orgullosa, sin importar los pasos que sigas». El abrazo que se otorgaron en ese instante fue una amalgama de consuelo y determinación, una decisión tácita de que la vulnerabilidad, en su esencia, era lo que las unía. Pero al mismo tiempo, Valeria sentía la punzada de la preocupación. ¿Cómo podría ayudar a su hija a sentirse segura cuando ella misma continuaba sobre terreno inestable? La necesidad de encontrar un camino claro se volvió urgente. A medida que dormían esa noche, las preguntas se agolpaban en la mente de Valeria. Trabajar con Sofía había sido el catalizador de su crecimiento, pero el desafío de enfrentar el diagnóstico la aterraba. Cada giro en la danza representaba un riesgo, exponiéndolas no solo a los triunfos, sino también a las incertidumbres. En ese juego entre el consuelo y la tristeza, Valeria tomó una decisión. Debía prepararse para una conversación más profunda con Sofía, una que abriera la puerta a sus verdaderos sentimientos y a los miedos que ambas compartían. Pero estaba consciente de que esa revelación podría traer consigo un dolor intenso que podrían no estar listas para enfrentar. Su corazón latía rápido, el momento decisivo se acercaba. ¿Sería capaz de revelar todo lo que sus mentes habían estado ocultando? ¿Y si esa vulnerabilidad provocara un quiebre en la conexión que habían construido? La danza, que comenzaba a
Ser su refugio, también se convertía en un espacio de revelaciones, y Valeria sabía que lo que sucediera a continuación podría definir el camino de ambas. Con cada amanecer, la música espera. Y en su eco, un nuevo desafío aguardaba, la necesidad de afrontar no solo su miedo, sino también la verdad que el baile prometía descubrir. ¿Tendrían el valor para aceptar el dolor que podría acompañar a ese profundo amor que compartían? La incertidumbre volaba en el aire, mientras el ritmo insistentemente marcaba el compás de su viaje. Con el amanecer, Valeria sintió que el día se despegaba ante ella, como una página en blanco lista para ser escrita. La conversación que había proyectado sobre la mesa de la sala permanecía como un eco que reverberaba en su mente. Era claro que debía encontrar la manera de abordar el tema con Sofía y, al mismo tiempo, intentar manejar su propio tumulto emocional. Sin embargo, la idea de abrir la puerta a un dolor tan profundo la llenaba de miedo. En la sala de ensayo, el ambiente era diferente. La luz pasaba a través de las ventanas, bañando el espacio con un brillo cálido. Sofía ya estaba allí, estirándose, preparando su cuerpo para la danza. Cada movimiento de su hija parecía resonar con una intensidad renovada, como si tocara fibras del alma que Valeria no sabía que existían. Pero el contraste entre su energía y la inquietud en el corazón de Valeria comenzaba a ser evidente. Mientras comenzaban su rutina, Valeria decidió que era momento de ser honesta, de no dejar que el miedo interfiriera en su protagonismo. Al compás de los pasos, el dolor de sus pensamientos se tornó en un desafío para su voz. Sofía, comenzó, titubeante, hay algo que necesitamos hablar. Sobre lo que sientes, sobre lo que enfrentamos. No puedo ni debo decirte que todo estará bien. Pero lo que quiero es que sepas que estoy aquí contigo, siempre. Un movimiento errático de Sofía atrajo la atención de Valeria. La expresión de su hija cambió ligeramente, una mezcla de confusión y curiosidad marcaba su rostro. Era un momento frágil, una línea delgada entre el miedo y la conexión. ¿De qué hablas?, preguntó Sofía, centrando su mirada en la madre. ¿Es sobre mí? La pregunta resonó como un tambor en el pecho de Valeria. La realidad de la inminente conversación era abrumadora, pero se armó de valor. Sí, sobre ti, sobre tu salud. No quiero ocultarte nada. Solo necesito que sepas que tus sentimientos son válidos y que estoy aquí para ayudarte a entenderlos. El movimiento de Sofía se detuvo. Una nube oscura pareció cubrir el espacio entre ambas. Valeria luchó por encontrar palabras que fueran suficientes para arrancar ese temor palpable. La danza no solo es la expresión de lo que sentimos. Es nuestra fortaleza. Las cosas pueden ser difíciles, pero nunca estaremos solas en esto. Lo que vivimos en el escenario, lo que nos enseñamos, es un reflejo de cómo podemos superar lo que nos ataca desde fuera. El ambiente se enfrió. Sofía hizo una pausa y luego, con una vulnerabilidad desarmante, confesó, me asusta no solo el bailar, mamá, sino enfrentar lo que tengo. Siento que a veces te decepciono. Valeria sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Había llegado el momento de enfrentar su propia lucha y la de Sofía, de no permitir que la duda se interpusiera entre ellas. Te prometo, hija, que no hay decepción posible, dijo, sintiendo la determinación latiendo en su pecho. Solo hay amor y la posibilidad de crecer juntas. Hoy seremos valientes, y nuestra danza será el reflejo de esa valentía. Un paso a la vez. A medida que retomaban la música, una corriente de energía comenzó a fluir entre ellas. Sofía se empoderó a través de movimientos audaces, cada giro que daba en el espacio parecía despojarla de sus inseguridades. Valeria la seguía, dejando que su propio miedo se transformara en gratitud por la hermosa conexión que compartían. En la danza, hallaron un refugio, un espacio donde el temor se convertía en fuerza y la vulnerabilidad, en un campo fértil para el amor. A pesar de la brevedad del momento de conexión, la sombra del diagnóstico seguía ahí, como una figura en el fondo cada vez que se detenían. La realidad era inminente,
pero aquel día las palabras habían comenzado a carvar un nuevo camino entre ellas. Una vez que terminaron, ambas se sentaron en el suelo, aún sintiendo la vibración de la música en sus cuerpos. Era solo un inicio, pero, por primera vez, Valeria vislumbraba la posibilidad de enfrentarse a la realidad sin el peso abrumador de la soledad. La danza sería su legado, pero el diálogo sería su salvación. Sin embargo, un nuevo reto acechaba en la distancia, un encuentro pendiente que podría cambiarlo todo. Valeria sentía una urgencia por profundizar más en sus sentimientos y a la vez una incomodidad por lo que podría salir de esa exploración. El miedo al desconocido acechaba, y cuando miró a Sofía, supo que lo que estaban a punto de enfrentar podría transformar no solo sus cuerpos, sino sus almas. ¿Serían capaces de desafiar el dolor que acompañaba a la verdad que quedaba oculta en sus corazones? El día siguiente, Valeria despertó con la mente bulliciosa. Las palabras que había compartido con Sofía aún danzaban en su interior, desatando una ola de emociones que se sentían tanto liberadoras como abrumadoras. Había asumido el compromiso de no solo ser madre, sino también un pilar en la vida de su hija, un desafío que la instaba a crecer y despejar su propio camino. La sala de ensayo era su refugio. Aquel espacio, con su predominante olor a madera y sudor, se convirtió en el terreno fértil donde sus temores y anhelos podían florecer. Al llegar, Valeria se obligó a encarar su propio reflejo en el espejo. No podía permitir que la incertidumbre por el diagnóstico de Sofía la dominara. Debía ser fuerte, valiente. La danza siempre le había enseñado la importancia de fluir, de adaptarse a los ritmos de la vida. Era hora de ponerlo en práctica. Mientras preparaba el espacio, recordó la afirmación que había hecho frente a su hija: hoy seremos valientes. Esa idea se convirtió en un mantra en su mente. Con cada elongación y cada paso, Valeria sintió la necesidad de aplicar esa valentía no solo en la danza, sino también en el diálogo que existía entre ellas. Sabía que el próximo encuentro con el médico sería la prueba definitiva, y se prometió a sí misma que no lo encararía en la sombra del miedo, sino en la luz de la transparencia. Durante la clase, mientras guiaba a un grupo de jóvenes bailarinas, sus pensamientos se entrelazaron con los movimientos de las chicas. Cada saltito y giro era un recordatorio de la belleza que puede surgir de las dificultades. Valeria empezó a conectar cada paso de la coreografía con su recorrido emocional, entendiendo que cada una de sus decisiones impactaba no solo su vida, sino también la de Sofía. Si quería que su hija se sintiese fuerte, ella tenía que serlo primero. Al finalizar la clase, se sentó a reflexionar sobre lo aprendido. La enseñanza de la danza no solo radicaba en las técnicas, sino en la forma en que cada bailarín debe enfrentarse a su principal competencia, sí mismo. Esta batalla interna se volvió clara para Valeria. No podía permitirse sucumbir ante la desesperación, debía enfrentar las realidades con la cabeza en alto. Y aunque la incertidumbre la acechaba constantemente, la danza le enseñaba que el dolor y la belleza podían coexistir. Cuando regresó a casa, su mente estaba decidida a conversar nuevamente con Sofía. Quería establecer un espacio para que ambas pudieran hablar de la salud, de la vida, y de los miedos que a veces oscurecían su conexión. Pero había una inquietud que la devoraba: ¿qué pasaría si el miedo de Sofía se volvía más fuerte que su valentía? ¿Podría su hija soportar la carga emocional de la conversación? Al llegar a casa, se encontró con Sofía corriente en el salón, ensayando sus pasos de baile. El brillo en sus ojos era palpable, y Valeria sintió que toda su tensión se disipaba. Sofía, comenzó, conteniendo el aire. ¿Podemos hablar un momento? La expresión de Sofía cambió, y lo que era curiosidad se tornó en un ligero destello de preocupación. Valeria supo en ese instante que estaban a punto de abrir un capítulo crítico en su relación. La vulnerabilidad que había sido miedo comenzó a transformarse en una oportunidad. Valeria tomó la mano de su hija, guiándola mientras juntas daban un paso hacia lo desconocido. La danza de sus vidas se entrelazaba, mostrando que juntos podían mover las sombras que una enfermedad incurable arrojaba sobre sus corazones.
Sin embargo, entre los abrazos y los movimientos sencillos, la imagen del próximo encuentro con el médico seguía acechando en el fondo de su mente. Valeria nunca dejó de sentir esa sombra, una amenaza latente de lo que podrían descubrir. ¿Estaban, en verdad, preparadas para avanzar? La pregunta palpitaba, y el eco de sus pasos resonaba en sus corazones, mientras una nueva incertidumbre llenaba el aire con una densidad abrumadora. Valeria se despertó esa mañana sintiendo un cambio en su interior. Después de semanas de ensayos y vínculos profundos con Sofía, había llegado un momento crucial en su camino. La conversación con el médico estaba a punto de producirse, y con ello, la oportunidad de enfrentar de una vez por todas la realidad de la enfermedad de su hija. Mientras se preparaban, Valeria inhaló hondo y se miró en el espejo. Había aprendido que cada imperfección en su rostro contaba una historia de amor, lucha y fortaleza. Su corazón latía con determinación en lugar de miedo. Comprendía que debía ser un ejemplo para su hija y que enfrentar la adversidad junto a ella significaba no solo danzar, sino abrir diálogos sinceros. El viaje al consultorio del médico transcurrió en un silencio cargado de emociones. Sofía jugaba con sus manos, sus ojos se perdían entre el paisaje, y Valeria sintió que el tiempo se estiraba mientras la ansiedad se apoderaba de ella. Sabía que debían estar preparadas para cualquier noticia, y eso la inquietaba. Sin embargo, también había una chispa de esperanza que no podía ignorar. Al ingresar al consultorio, la atmósfera era tensa pero también familiar. Valeria tomó la mano de Sofía, sintiendo la calidez de su pequeña frente al desafío que se avecinaba. «Recuerda lo que hemos hablado sobre la valentía, Sofía», dijo, tratando de infundirle confianza. La mirada de su hija, aunque temerosa, contenía una comprensión profunda. El médico entró con una sonrisa amable que pronto se desvaneció. Las palabras comenzaron a fluir, hablando sobre tratamientos, opciones y pronósticos. Valeria escuchaba, absorbiendo cada detalle, mientras notaba que la fortaleza de su espíritu se afianzaba. No está todo perdido, pensó, notando el brillo en los ojos de Sofía al escuchar alguna buena noticia. La conversación se tornó intensa al hablar de los próximos pasos. Valeria sintió que, por primera vez, el peso de la incertidumbre se transformaba en fortaleza. Ella y Sofía no solo eran dos figuras en la sala, eran un equipo dispuesto a enfrentar lo que viniera, unidas no solo por la sangre, sino por su lucha compartida. Al salir del consultorio, Valeria se sintió enérgica. La carga no había desaparecido, pero en lugar de ello, había sido compartida. Juntas decidieron que la danza sería su refugio, su manera de sobrellevar la vida con sabiduría y amor. Se comprometieron a crear un repertorio que no solo mantuviera viva su pasión, sino que también simbolizara su viaje emocional. Las noches se convirtieron en espacios de creación, donde madre e hija llenaron la sala de ensayo con pasos de baile y canciones que hablaban de esperanza y resiliencia. Valeria incorporó elementos que expresaran tanto su amor por Sofía como la lucha que estaban enfrentando. Encontraron un lenguaje en la danza que comunicaba no solo sus temores, sino también sus sueños compartidos. El día del espectáculo benéfico llegó, y con él, una mezcla de nervios y emoción. Valeria sintió que cada movimiento que ejecutaban era un tributo a su conexión, a la fortaleza que habían construido a lo largo de su travesía. «Este es nuestro momento», murmuró a Sofía mientras se preparaban tras el telón. Cuando finalmente danzaron juntas, Valeria comprendió que la coreografía no solo era una representación, sino una celebración de cada desafío, cada triunfo. Con cada pirueta, expresaban que aunque el camino fuera incierto, su amor y valentía cimentarían el viaje. En el final, el aplauso del público resonó como una afirmación de su lucha, no solo como madre e hija en la danza, sino también en la vida. La noche se tornó un recordatorio palpable de que, a pesar de las pruebas del destino, juntas eran invencibles. Sofía sonreía, y en sus ojos había una luz que Valeria había anhelado ver. Habían superado el miedo, se habían enfrentado a lo desconocido y habían encontrado su voz en la danza.
Con la promesa de cada nuevo día, Valeria miró a Sofía, sintiendo que la conexión creada entre ellas era más fuerte que cualquier diagnóstico. La danza había sido su salvación y la clave para sobrellevar cualquier tormenta. Ahora sabían que no solo enfrentaban la vida juntas, sino que también habían transformado su dolor en esperanza. Antes de dormir esa noche, Valeria se sentó en la cama de Sofía y dijo con una sonrisa, «Vamos a bailar, todos los días. Juntas, siempre». Las luces de su habitación brillaron, reflejando no solo el amor entre ellas, sino también la profundidad de su crecimiento individual. Con el sueño acercándose, Valeria comprendió que había conquistado uno de los mayores logros, la verdadera conexión con su hija y la claridad de que todo sería posible cuando compartieran su amor y valentía. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más, las verdaderas historias de superación personal están aquí para tocarnos a todos. ¡Vamos!